Buenos días, 8 de la mañana. Es la fotografía, es la imagen de un Donald Trump que había promulgado ahí en esas imágenes esa nueva ley de gastos. Ponía fin ya, por fin, esta noche, al cierre del gobierno federal, que había durado 43 días. Previamente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con 222 votos a favor, 209 en contra. La legislación va a garantizar la financiación del gobierno hasta finales de enero. Trump culpa a los extremistas del Partido Demócrata por el cierre más prolongado de la historia del país e insta a los votantes a que no olviden esto durante las elecciones de medio mandato. Punto y final, y el mercado lo celebra. Movimiento al alza del Nasdaq del 0,28% esta mañana en futuros, S&P 500 0,22%, Dow Jones 0,17%, en una fotografía en la que prácticamente todo sube, salvo los bonos, que se están metiendo una rebaja importante, subida de la rentabilidad, por tanto pérdida de valor del bono del 0,53% a 3,59% de rentabilidad, 10 años 0,76% en positivo a 4,10%, y el 30 años americano 0,32% arriba a 4,68%. Sube el dólar 99,55%, cae el euro frente al dólar en 1,1585 y sube Bitcoin 1,92 en 103.719. Ojo, porque la última hora a estas horas pasa por lo que la Casa Blanca está diciendo. Le ordena a las agencias que garanticen ya la apertura de las oficinas de hoy mismo, de forma inmediata. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ya ha mandado las instrucciones a las agencias federales para tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que las oficinas abren de manera rápida y ordenada este 13 de noviembre de 2025. Los empleados que se encontraban en licencia sin goce de sueldo, sin poder cobrar el sueldo debido a la falta de fondos, deben ser instruidos para regresar al trabajo hoy, 13 de noviembre, en un memorándum emitido poco después de que el presidente haya firmado, como han visto, esas imágenes para reabrir el gobierno. Es la imagen y la noticia clave que está moviendo al mercado a estas horas, y en la economía estadounidense vuelve a abrirse el gobierno de Estados Unidos, al menos hasta finales de enero del 2026. La otra última hora importante la está poniendo Financial Times a estas horas. Según informes del FT de Financial Times, la Unión Europea va al choque con China. La Unión Europea pretende imponer una tasa de gestión de los paquetes pequeños a principios de 2026, vamos, 2 años antes de lo que tenía previsto Europa. La medida forma parte de una ofensiva, lo llama así Financial Times, según los documentos a los que ha tenido acceso de Europa, una ofensiva contra las importaciones chinas baratas a través de plataformas de comercio electrónico como Alibaba o Shein. Según Financial Times, Maroš Šefčovič, el comisario de Comercio de la Unión Europea, cree que una implementación más rápida va a enviar una clara señal de que Europa se toma en serio la competitividad y que va a buscar la medida de contrarrestar el movimiento de China. Ojo, les digo, última hora, según Financial Times, según informes a los que ha accedido Financial Times, la Unión Europea va al choque con China. Pretende imponer una tasa de gestión a los paquetes pequeños, pero ya a principios de 2026, 2 años antes de lo que tenía previsto. Va a mandar va a poner en marcha una ofensiva contra las importaciones chinas baratas a través de esas plataformas de comercio electrónico clave para China, como son Alibaba y Shein. Lo va a hacer a través de una tasa de gestión a los paquetes pequeños que, como les digo, va a llegar 2 años antes. Esa noticia clave también alrededor de la fotografía del choque contra China. Luego les comentaré cómo China se ha pasado por el arco del triunfo todas las sanciones y ha accedido a chips de Nvidia, poniendo en jaque la fotografía que Donald Trump quiere imponer de restricciones a China en el acceso a la tecnología, a los chips de última generación. Antes, la fotografía de Donald Trump que veíamos al principio venía complementada por la vuelta a la normalidad que él estaba anunciando. Escuchen a Donald Trump y escuchen, luego lo vamos a ver con Carol Levitt, el enorme daño que él dice que se ha hecho
a la economía norteamericana, el enorme daño va a estar a la hora de ver el inversor que no tiene datos, que la FED está ciega en octubre. Escuchen a Trump alrededor de la vuelta de la normalidad. My signature, the federal government will now resume normal operations, and my administration and our partners in Congress will continue our work to lower the cost of living, restore public safety, grow our economy, and make America affordable again for all. Dice Trump que el daño es enorme, no solo lo van a ver luego con las agencias, sino también alrededor de lo que ha sufrido el ciudadano de a pie, sobre todo con la cancelación de vuelos. Escuchen sobre el daño enorme que ha sufrido, dice, la economía estadounidense. No sabemos todavía si eso se va a reflejar alrededor de una situación de un peor Producto Interior Bruto. Escuchen a Donald Trump. For the past 7 weeks, the Democrats' shutdown has inflicted massive harm. They caused 20,000 flights to be canceled or delayed. They departed so many times, so late. People were hurt so badly. Nobody's ever seen anything like this one. This was a no-brainer. This was an easy extension. But they didn't want to do it the easy way. They had to do it the hard way. And they look very bad, the Democrats do. They deprived more than 1 million government workers from their paychecks and cut off food stamp benefits for millions and millions more Americans in need. They caused tens of thousands of federal contractors and small businesses to go unpaid, and the total effect of the damage their antics caused will take weeks and probably months to really calculate accurately, including the serious harm that they did to our economy and to people and to families. So I just want to tell the American people, you should not forget this. When we come up to midterms and other things, don't forget what they've done to our country. I also want to call for a termination to the filibuster so that this can never happen again. El daño se encuentra también alrededor de la fotografía de los datos de octubre, como ayer Caroline Leavitt, la portavoz del gobierno estadounidense, puso encima de la mesa. El mercado no ha notado nada alrededor de que esa ceguera alrededor de los datos por parte de la FED pueda dañarle de una manera importante, pero la fotografía del daño alrededor de cómo pueden quedar trastocados los datos sí que está marcando un capítulo de complicación alrededor de la visión que pueda tener la Reserva Federal. Caroline Leavitt, la portavoz del gobierno estadounidense, lo explicaba de esta manera. According to a CBO estimate, the Democrat shutdown could end up decreasing fourth quarter economic growth by 2 whole percentage points. The Democrat shutdown made it extraordinarily difficult for economists, investors, and policymakers at the Federal Reserve to receive critical government data. The Democrats may have permanently damaged the federal statistical system, with October CPI and jobs reports likely never being released. And all of that economic data released will be permanently impaired, leaving our policymakers at the Fed flying blind at a critical period. Ese es el movimiento que vamos a ver ahora cómo afecta, ¿no? Vamos a ver ahora cómo afecta no solo en el medio plazo, sino también en el corto plazo para la Reserva Federal en la reunión de diciembre, en la que tiene que poner encima de la mesa una fotografía clara alrededor de cómo puede, en ese escenario, ver la fotografía alrededor de cómo tiene que actuar, sobre todo viendo que su ceguera alrededor de los datos de inflación, sobre todo, le pueden dejar en una situación complicada. Vamos a ver los datos, sobre todo, que veamos en el mes de noviembre, pero la fotografía para la FED es complicada. Podría incluso llegar a suspender el movimiento de bajada de tipos de interés por falta de datos. Vamos a ver cómo afecta y cómo afecta a los siguientes datos, al perder la referencia del mes de octubre. Van a tener que buscar una referencia en el mes de septiembre. El daño parece de una importancia severa alrededor de la fotografía que se va a ver de la inflación. Por tanto, vamos a ver cómo afecta y cómo puede cambiar el paso a la Reserva Federal en el mes de diciembre, en la próxima reunión, en la que todo parece indicar que había mucha diferencia y un gran contraste entre quienes creen que hay que dejarlo como está o bajar, es decir, están muy repartidos entre los dos bloques los miembros de la Reserva Federal, pero este dato de no tener el IPC del mes de octubre podría terminar de decantar la balanza hacia una no bajada de tipos de interés en la Reserva Federal. Vamos a ver, porque si la hace incluso en un entorno de ceguera de datos, estaría dándonos más
pie a que el empleo pudiera ser elemento clave. Sí que va a tener el dato de empleo en el mes de noviembre para el mes de diciembre. El dato del mes de noviembre lo va a tener el primer viernes de diciembre, de tal manera que el empleo podría ser el elemento, la clave fundamental para que la Reserva Federal decida definitivamente si hace un movimiento de bajada de tipo de interés o si se espera. A partir de ahí, el otro elemento fundamental está en el look up, no el don't look up de la película, sino al revés, el mire arriba. La Agencia Espacial Europea ha vuelto a avisar durante toda la madrugada de una tormenta solar severa que decía podía interrumpir algunas comunicaciones y afectar a las redes eléctricas en esta noche del miércoles y de la madrugada del jueves, de tal manera que vamos viendo una fotografía también complicada de tormenta solar después de los acontecimientos que se han visto durante las últimas jornadas. Es una fotografía que va cogiendo cuerpo. Levitt también hablaba alrededor del otro elemento fundamental del día, el caso Epstein. Después de que unos correos electrónicos puestos encima de la mesa, ¿no? Pública, de la opinión pública, por el Congreso / por los demócratas, haya vuelto a poner en el punto de mira, en este caso, a Donald Trump. Hablaba Levitt de que no había culpabilidad de Trump en el caso Epstein. Escuchen a Caroline Levitt. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Giuffre. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Miss Giuffre maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us. La clave venía alrededor de esta noticia que iba surgiendo durante la tarde de la jornada ayer. Un correo, dice Financial Times, de electrónico, alega que Trump pasó horas en casa de Epstein con una víctima. Los demócratas afirman que la nueva correspondencia plantea serias dudas sobre los vínculos del presidente con el fallecido. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nuevos correos electrónicos de ese archivo personal de Epstein son la clave. Entregados al Congreso de Estados Unidos, han reabierto esa polémica sobre la posible relación con Donald Trump. ¿Se acuerdan de aquella nota, ¿no? Con la forma, con la silueta? Los documentos contienen afirmaciones del propio Epstein, según las cuales Trump habría pasado tiempo en su casa. Dice esas cartas, o están diciendo los congresistas, ¿no? Alrededor de lo que ponen esas cartas, están diciendo FT que Trump, según esas cartas, habría pasado tiempo en su casa con una mujer que después fue identificada como víctima de trata. Ojo, porque los correos filtrados lo que dicen es que Epstein escribió en 2011 a Ghislaine Maxwell diciendo que Trump era el perro que no ha ladrado, alguien que no ha sido señalado, pero que sabe más de lo que parece. Y también dicen esos correos filtrados que Trump pasó horas en su casa con una víctima. El nombre está censurado. En otros correos de 2019, Epstein aseguró que, por supuesto, Trump sabía de las chicas. Trump pidió a Maxwell que parara algo relacionado con ellas, y Epstein, según esos correos de 2019, también escribió que Trump, según supuestamente esos correos de 2019, que Trump vino muchas veces a su casa, pero añadió que nunca recibió un masaje, actividad vinculada a las acusaciones, ¿no? Dentro de explotación, dentro de la red de Epstein. En un email a un reportero de New York Times, Epstein ofrece incluso fotos de Trump y chicas en bikini en su cocina. Y tenemos la disputa política justo después de haberse aprobado, ¿no? El cierre del gobierno, que parece que también a los demócratas le habría causado una situación complicada. Los demócratas han publicado una parte de los correos afirmando que demuestran que Trump estaba más implicado o informado de lo que ha admitido, y los republicanos acusan a los demócratas de manipular y de seleccionar lo que les conviene, respondiendo también a la publicación de
todo el material. La fotografía es al menos de choque muy fuerte sobre este tema. Trump dice que es una maniobra política basada en engaños. Su equipo afirma que él expulsó a Epstein de su club hace ya décadas por acoso y dice que los correos no prueban absolutamente nada. Los demócratas estarían, dice el entorno de Donald Trump, intentando desprestigiarlo, dice la Casa Blanca, que estarían los demócratas intentando buscar esta solución de filtrar estos correos después de haber conseguido Trump la gran victoria de haber reabierto el gobierno de Estados Unidos después del mayor cierre de la historia, que los demócratas estarían intentando desprestigiarlo. Levitt hablaba aún así de que con todo esto, hay quien se estaba preguntando por el estado de salud de Donald Trump. Levitt hablaba ayer de que le alegraba que le preguntaran en la rueda de prensa otra vez si todo esto estaba afectando al estado de salud. Escuchen a Caroline Levitt. I do, and I'm glad you asked. As stated in the memo provided on October 10th, President Trump received advanced imaging at Walter Reed Medical Center as part of his routine physical examination. The full results were reviewed by attending radiologists and consultants, and all agreed that President Trump remains in exceptional physical health, which I know all of you will see with your own eyes later this evening when he opens up his dinner to the press, and perhaps you will see him when he signs the bill to reopen the federal government. So stay tuned on plans for that. El otro elemento fundamental del día viene alrededor de lo que está diciendo Financial Times. Estados Unidos habría retirado 900 millones de dólares de su cuenta del Fondo Monetario Internacional ante la inminencia, ¿no?, del pago de la deuda argentina. Las reservas de Buenos Aires de Argentina aumentaron en la misma proporción, mientras Washington busca reforzar todavía más al gobierno de Javier Milei, después además del buen resultado electoral que esperaba Donald Trump y que se produjo. El otro punto clave viene alrededor de la exageración de los datos. El mercado sigue celebrando el movimiento de cierre terminado, ¿no?, por parte de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Se ha vuelto a abrir, ese cierre ha terminado siendo el cierre mayor de la historia de Estados Unidos, pero ahora empiezan a poner el foco en lo que estaba un poco distraído con ese cierre. Dice Financial Times que los centros de datos fantasma están generando incertidumbre en las previsiones sobre las necesidades energéticas de Estados Unidos y cómo los promotores están exagerando las necesidades energéticas y manteniendo vivos los proyectos incluso después de que estos ya no sean viables. Los centros de datos fantasma que estarían generando una incertidumbre importante en las previsiones sobre las necesidades energéticas reales de Estados Unidos, con una exageración importante de esas necesidades energéticas y manteniendo vivos proyectos incluso después de darse cuenta de que estos no son viables. Ojo a la fotografía alrededor de la IA y de estos centros de datos que estarían marcando el camino de una primera burbuja más pequeña alrededor de que los centros de datos que estaban planteando igual no eran tan necesarios. Cuidado con las empresas o no tan necesarios. Cuidado con las empresas que estaban vinculadas al movimiento energético, ¿no? Empresas sobre todo de pequeños reactores nucleares que han vivido al calor de estas previsiones y que ahora tienen una revisión a la baja, o parece que van a tener una revisión a la baja muy importante. El otro dato clave está en que, bueno, Estados Unidos se puede empeñar en ponerle puertas al bosque, pero el bosque va a seguir siendo libre porque no hay manera de ponerle puertas al bosque tal y como lo está planteando Estados Unidos, y puede estar cometiendo el gran error a la hora de intentar entender cómo puede contraponer a China. Exclusiva del Wall Street Journal, en el que relata cómo una empresa china de inteligencia artificial se pasó por el arco del triunfo, se saltó las normas estadounidenses para acceder a los mejores chips de Nvidia. En Indonesia, los semiconductores, dice Wall Street Journal, sujetos a los controles de exportación estadounidenses, están listos para ayudar a un grupo con sede en Shanghai y en la lista negra de Estados Unidos. Vamos, que intentar frenar y frenar te saldrá alguna vez, pero se te van a colar por todos los lados. ¿Qué es lo que dice Wall Street Journal? ¿Qué es lo que habría sucedido según Wall Street Journal? Estados Unidos prohibió, para ver un poco el contexto, que Nvidia venda a China sus chips de inteligencia artificial más potentes. Son considerados estratégicos para usos militares y de seguridad nacional. Trump había reforzado en la reunión con Xi Jinping esa línea: nada de chips avanzados a China. Pues ha hecho el ridículo. Una investigación del Wall Street Journal, como han visto en esa portada, revela
que aún así chips avanzados de Nvidia están terminando, y este es solo un ejemplo, en manos de empresas chinas de inteligencia artificial y sin violar la ley, aun estando en la lista negra, porque están usando una ruta indirecta a través de Indonesia, que estaría siendo el elemento fundamental para llegar a un entorno alrededor de cómo acceder a los chips. ¿Cómo funciona el bypass legal que ha montado China? No con cierta, sino con mucha inteligencia alrededor de ver cómo puede hacerlo. El Wall Street Journal descubre en este artículo, que yo les recomiendo que lean, una cadena de operaciones en varios países que permite que 2.300 chips Nvidia Blackwell, es decir, los potentes de Nvidia, estén instalados en un centro de datos en Yakarta. Allí trabajan para una startup china de inteligencia artificial. Y todo esto lo está consiguiendo dentro de la legalidad china gracias a 4 pasos. Nvidia le vende chips a Ibress, Estados Unidos, que está parcialmente controlada por la china Inspur. Inspur está en la lista negra estadounidense por colaborar con el ejército chino, pero su filial estadounidense Ibress no está sancionada. Así que puede seguir comprando chips de Nvidia. Ibress vende 32 racks, según Wall Street Journal, unos 2.300 chips a Indosat, Indonesia. Indosat es una operadora indonesia de telecomunicaciones que compra estos chips por $100 millones. Indosat encuentra un cliente chino casualmente, INF Tech, en Shanghai. Esta startup china, fundada por un profesor de la Universidad de Fudan, INF no compra los chips, simplemente los alquila. Alquila la capacidad de computación de Indosat en Indonesia. INF usa los chips para entrenar la inteligencia artificial en finanzas y salud, porque aunque Indosat dice que los chinos no tienen acceso físico al hardware, que solo compran capacidad remota, la realidad es que está accediendo a ellos. Mientras no haya uso militar, el acuerdo no estaría violando las normas de exportación de Estados Unidos, pero estaría permitiendo que esta empresa china pueda estar en la carrera por la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante? Estados Unidos y China están en esa carrera armamentística de nuevo cuño, que es la IA. Quien controle la IA va a controlar capacidades militares de espionaje, económicas, robóticas y sobre todo superioridad tecnológica. Y Nvidia es clave porque tiene el mejor hardware del mundo. Por lo que Estados Unidos no quiere que las empresas chinas accedan, pero ya han visto que se están riendo de Nvidia y de Trump. Aunque Trump está queriendo cortar el acceso chino, la ley, como acaban de ver, tiene agujeros muy importantes. Y los chinos están pudiendo acceder, las empresas chinas, a chips de Nvidia mediante intermediarios, centros de datos extranjeros, alquiler de capacidad, discos duros transportados físicamente, compras indirectas vía filiales no sancionadas. De tal manera que tenemos una fotografía en la que, lo que les decía, tú le puedes poner puertas al campo, pero el campo no requiere de puertas, por lo que al final se las saltan. Algunos creen que Estados Unidos debería endurecer aún más los controles, porque una empresa civil china puede terminar colaborando con el ejército chino por la política de la fusión civil-militar, pero ahora mismo la ley no está en ese punto. Nvidia está presionando en contra de regulaciones adicionales, pero este caso del Wall Street Journal va a mover a Donald Trump a meterle regulaciones adicionales que pueden afectar de una manera muy clara, entre otros, sobre todo si quieren, a Nvidia. ¿Qué está diciendo Nvidia sobre lo que puede pasar después de esta noticia que publica Wall Street Journal? Que las restricciones van a dañar la innovación en Estados Unidos, que han perdido la cuota de mercado en China del 95 al 0%, bueno, no para lo que quieren algunas empresas, y dice Nvidia que es mejor que el mundo dependa de tecnología estadounidense que China haga un desarrollo muy importante de chips y por tanto convita, se monte China un Silicon Valley. Si la clave de toda esta historia es Silicon Valley. La clave de toda esta historia es si China se monta un Silicon Valley, y estamos hablando de semiconductores, estamos hablando del origen de Silicon Valley allá en los 80, cuando Silicon Valley se encargaba de hacer chips para calculadoras, luego para ordenadores, pero cuando Silicon Valley estaba pendiente, ¿no? 70, finales, 80,
de montar los chips. Luego han venido las tecnológicas, pero el elemento fundamental de Silicon Valley, de la montaña, está alrededor de cómo puede ser el líder en semiconductores. El problema de Estados Unidos y el problema de Nvidia sería una competencia en semiconductores salvaje, es decir, que igual que ha hecho con coches eléctricos o igual que ha hecho con paneles solares, igual que ha hecho con la energía verde, China sea mejor en la creación de esos chips. Entonces sí salta por los aires todo, ¿eh? Entonces la fotografía sería diferente. ¿Cuál es la conclusión del texto de Wall Street Journal? El texto muestra cómo China sigue accediendo a chips avanzados de Nvidia pese a las prohibiciones, usando rutas indirectas totalmente legales. Nvidia, filial estadounidense, Indonesia, empresa china que no toca el hardware. Es un ejemplo perfecto de la dificultad de Estados Unidos para ponerle puertas al bosque, para frenar el avance chino en inteligencia artificial, incluso con las restricciones más duras que ahora mismo tiene puesto en el mercado Estados Unidos. La fotografía es altísimamente complicada en este entorno. Sigue accediendo China a los chips más avanzados de Nvidia. Pese a las prohibiciones, el fracaso de las restricciones de Estados Unidos es salvaje. Es salvaje en este entorno. Y vamos a ver la manera en la que Estados Unidos, Donald Trump, va a intentar poner coto a lo que está sucediendo después del artículo de Wall Street Journal, pero vemos una fotografía clara alrededor de cómo esto va a ser altamente complicado. Altamente complicado. O se pega un tiro en el pie alrededor de la fotografía, metafórico, ¿no? Alrededor de la fotografía de Nvidia y de la inteligencia artificial en Estados Unidos. En la parte geopolítica, lo más llamativo es lo que dijo ayer Pete Hegseth de Estados Unidos, mandando un mensaje de que el miedo no se reduzca, que han visto como en los últimos días la geopolítica estaba quedando un poco colateral, un poco al lado. Hegseth ayer, como si fuese una nueva película de Star Wars, ¿no? Star Wars versión 10, ¿no? La amenaza crece. Pues ayer Hegseth volvía a plantear que en esta fotografía geopolítica que estamos viendo, la amenaza está creciendo. Y decía, los enemigos se están reuniendo, las amenazas están creciendo, tenemos que prepararnos ahora. Como ven, ha bajado un poco el suflé alrededor de la tensión geopolítica. Hegseth quiere volver a dispararla, diciendo además que la amenaza está creciendo, que los enemigos se están reuniendo, que esas amenazas están creciendo y que hay que prepararse ya. Hegseth sobre la amenaza creciendo, ¿no? Parece el capítulo 10 de Star Wars. La amenaza crece, los enemigos se reúnen, las amenazas también están en aumento. Escuchen a Pete Hegseth. Feels like a 1939 type moment, or hopefully a 1981 type moment, where America needs to lead and rebuild to ensure that we maintain that peace through strength. Enemies are gathering and threats are growing. We have to prepare